Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la cara. La cara como tal es una parte importante del contacto inicial entre los seres humanos. Es a partir de esto donde podemos demostrar tanto emociones como nos va a ayudar para la comunicación con otros seres humanos. Por lo tanto, el conocimiento de esta región, de la cara y de sus diferentes estructuras, tanto como la cara y los arcos superciliares, el borde inferior de la mandíbula, los pabellones auriculares, va a ser de gran importancia para la práctica médica. Entonces, como tal, para los músculos de la expresión facial los vamos a dividir en diferentes regiones. Estas regiones van a depender de regiones específicas de la cara. Entonces tenemos para iniciar el grupo orbitario, que va a estar delimitado principalmente por el músculo orbicular del ojo y el músculo corrugador de la ceja. Este músculo orbicular del ojo también lo vamos a dividir en dos regiones, que va a ser la porción palpebral y la porción orbitaria. Continuamos con el grupo nasal, en el que va a estar delimitado principalmente por lo que sería el músculo nasal, el músculo prócer y el depresor del tabique nasal. Y este músculo nasal también lo vamos a dividir en una porción transversa y una porción orbitaria. Después tenemos el mayor grupo que va a corresponder al grupo del oral, que principalmente se va a encargar de lo que es la movilidad de los labios, de la boca, tanto para ayudarnos a la fonación como para la expresión. Entonces tenemos el depresor del ángulo de la boca, un depresor del labio inferior, el músculo mentoniano, el músculo risorio, los cigomáticos, tanto mayor como menor, un músculo elevador del labio superior, el elevador de la ala, de la nariz y el labio superior, el elevador del ángulo de la boca, el orbicular de la boca y el músculo buccinador. Y otros grupos musculares que no están como tal en una región. Por ejemplo, tenemos los músculos auriculares, que van a ser tres pequeños músculos que van a estar en la región del oído, que va a ser el superior, el anterior y el posterior. Y así el músculo como tal de la frente, que se lo vamos a ver después en lo que sería la región de la piel cabelluda, que estaría formado principalmente por dos vientres, un vientre frontal y un vientre occipital. Entonces, para iniciar vamos a empezar con el grupo de los músculos orbitarios. Ese se compone de estos dos músculos que van a ser el orbicular del ojo, que tiene esta forma circular que rodea a la órbita, y el músculo corrugador de la ceja. Entonces, este músculo orbicular del ojo es un músculo que va a rodear por completo la órbita y se extiende cada uno de los párpados y se va a encargar principalmente de cerrar los párpados y se va a componer de estas dos partes. Una porción orbitaria, que va a ser la parte más externa, que va a tratarse de fibras musculares que van a rodear en forma circular a toda la órbita y se van a extender por fuera del reborde orbitario. Mientras que la porción palpebral, que es más interna, que va a corresponder prácticamente al párpado, se localiza y se origina desde el canto interno a nivel del ligamento tarsal interno y se van a arquear a lo largo de cada párpado hasta insertarse en su región más externa. Entonces, como tal, estas van a desempeñar funciones diferentes al momento de cerrar los párpados. La porción palpebral es la que va a producir una oclusión suave, mientras que la porción orbitaria va a ser el cierre forzado de los párpados y va a dar lugar a la formación de pliegues en la frente. Después, por debajo de este músculo orbicular del ojo, vamos a tener el músculo corrugador de la ceja. Este es un músculo mucho más pequeño y se encuentra profundo a la ceja por debajo de este músculo orbicular. Se va a originar en el extremo medial del arco supraciliar y se va a dirigir hacia la parte superior para afuera para insertarse en la piel de la mitad medial de la ceja. Este va a traccionar la ceja hacia la línea media y va a originar pliegues en la parte superior de la nariz. Entonces, solamente estos dos músculos van a formar parte de eh, la- el grupo, del grupo orbitario, o grupo orbital de los músculos de la expresión facial. Continuamos con los músculos que van a formar parte del grupo nasal. Este generalmente se compone de tres músculos que van a ser el nasal, el prócer y el depresor del tabique.
De estos músculos, justamente el músculo nasal se va a dividir en dos regiones, una porción transversal y una porción alar. Este músculo nasal va a participar en la apertura de las narinas y de su porción transversa comprime lo que va a ser la narina, esta región, y se origina a nivel del maxilar. Se dirige hacia arriba y medialmente para insertarse con las fibras del músculo nasal contralateral, se unen en la línea media. Y aquí van a formar una aponeurosis sobre el dorso de la nariz. Después la porción alar como tal de este músculo nasal va a traccionar los cartílagos de la ala de la nariz hacia abajo y hacia afuera y va a permitir abriendo la narina. Esta porción alar se va a originar desde el hueso maxilar por debajo y medial al origen de la porción transversa para insertarse en el cartílago alar. Entonces estos músculos son los que permiten abrir y cerrar como tal las narinas, van a aumentar el diámetro de las narinas. En la parte superior, justamente aquí donde está el nasion, hacia la parte superior, vamos a encontrar el músculo prócer. Este músculo prócer es pequeño, va a ser superficial al hueso nasal. Cuando se contrae, este va a contribuir a la fruncir el ceño y va a originarse prácticamente desde los huesos nasales, la porción superior del cartílago nasal, para insertarse en la piel de la región frontal por debajo del músculo eh, por debajo del músculo occipito frontal y como tal es la contracción de este músculo prócer tracciona al borde medial de las cejas hacia abajo y da lugar a la formación de pliegues transversales sobre el puente de la nariz. Como tal, cuando nos enojamos o cuando cerramos el ceño, lo que va a estar funcionando va a ser este músculo prócer. Por la parte inferior tenemos el músculo depresor del tabique. Este como tal contribuye a la apertura de las narinas. Sus fibras también se van a originar en el maxilar por encima del diente incisivo y ascienden para conectarse a la porción inferior del tabique nasal. Cuando se deprime este músculo, cuando se contrae este músculo, lo que va a funcionar es la tracción de la nariz hacia abajo para facilitar la apertura de las narinas. Entonces, estos tres músculos son los que forman parte del grupo nasal. Dentro del grupo oral, estos se van a encargar principalmente de mover los labios y la mejilla. Aquí se incluyen los músculos auriculares de la boca, el buccinador y un grupo de músculos superiores e inferiores. Y muchos de estos músculos se van a entrecruzar por fuera de las comisuras labiales de esta región, en una estructura que se va a llamar modiolo. Entonces, el primero de esos músculos va a ser el músculo orbicular de la boca, que es el que vemos en esta región. Aquí vemos el modiolo. En este modelo donde se fijan la mayoría de los músculos se van a insertar y vamos a estar a la parte lateral. Entonces, este músculo orbicular de la boca es un músculo complejo y va a estar compuesto por fibras que rodean toda la boca. Su acción se pone de manifiesto cuando se fruncen los labios, como cuando se trata de silbar. Algunas de sus fibras se originan cerca de la línea media a nivel del maxilar y en la mandíbula de forma inferior. Después, muchas de sus fibras se van a comunicar con el músculo buccinador. La contracción de este músculo orbicular va a formar lo que es la estrechez de la hendidura bucal y aproximar los labios. La hendidura bucal le vamos a llamar al espacio que se forma entre el labio superior y el labio inferior. Esa es la hendidura bucal. Después, un músculo que se va a conectar aquí justamente con este músculo orbicular de la boca va a ser el músculo buccinador. Ven aquí cómo está el músculo orbicular que rodea los labios. Y hacia la parte lateral se va a encontrar el músculo buccinador. Este músculo buccinador forma el componente muscular de la mejilla, o sea, de los cachetes, y se emplea principalmente cuando se desea expulsar enérgicamente el aire de los carrillos. Por ejemplo, cuando inflamos la boca. Este va a formar justamente en el espacio que existe entre el maxilar y la mandíbula. Va a estar profundo en los músculos de esta región facial.
Este generalmente se origina de la porción posterior del maxilar y va a cubrir lo que son los dientes. Vean como tanto los dientes superiores como los dientes inferiores y se va a articular, se va a unir a lo que es el rafe pterigomandibular. Este rafe pterigomandibular desde el pterigoides hacia la parte interna de la mandíbula y ahí es donde se va a sujetar, se va a iniciar. Esta como tal va a también ser sitio de inserción para los músculos constrictor superior de la faringe, que lo vemos en la parte posterior, que va a ser el músculo de la faringe. Entonces, el músculo constrictor de la faringe termina en el rafe pterigomandibular y después se continúa con el músculo buccinador, que a su vez se comunica con lo que sería el orbicular de los labios para cerrar completamente la cavidad oral. Después vamos a continuar con los músculos inferiores de la región oral, del grupo oral. Entonces vamos a tener el músculo depresor del ángulo de la boca, este que se encuentra en esta región. Este músculo depresor del ángulo de la boca se contrae igual cuando se fruna el ceño, se origina a lo largo de la cara externa de la mandíbula, por debajo de los dientes. Este como tal, cuando se contrae, va a deprimir la comisura bucal. Entonces, cuando hacemos o traccionamos el labio hacia abajo, como cuando hacemos una mueca, también funciona este músculo depresor del ángulo de la boca. Después tenemos el depresor del labio inferior, que está en esta región. El depresor del labio inferior igual se origina en la parte anterior de la mandíbula, profundo al músculo depresor del ángulo de la boca, y su contracción lo que va a permitir, como su nombre lo dice, es deprimir el labio inferior y lo mueve lateralmente. Entonces, cuando hacemos una eversión del labio, cuando lo queremos hacer hacia la parte inferior, estamos funcionando, estamos activando este depresor del labio inferior. Y después tenemos este pequeño músculo que está justamente en la región del mentón, que se va a llamar músculo mentoniano. Este va a ayudar a mantener la posición del labio cuando se bebe una taza o cuando se gesticula haciendo una mueca. Sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro para insertarse en la piel del mentón. Va a elevar y propulsar el labio inferior y da lugar a la formación de este pliegue en la región del mentón. Entonces, cuando ustedes traccionan y quieren hacer una mueca, bueno, quieren traccionar o abrir la boca o extender el cuello para hacer más evidente el mentón, se forman arrugas que van a ser por este músculo, por el músculo mentoniano. Después tenemos a lo que sería el grupo superior de los músculos orales, ¿ok? Y aquí vamos a tener el primero de ellos, que va a ser el músculo risorio, que lo tenemos en esta región. Este músculo risorio va a participar en lo que es la producción de la risa. Es un músculo que está delgado y superficial y se extiende lateralmente desde la comisura bucal, siguiendo la dirección ligeramente superior. Y cuando se contrae, tracciona el ángulo de la boca lateralmente hacia arriba. Entonces, este lo tracciona y va a permitir que los labios se vayan hacia los lados, hacia la parte superior y lateral. Después tenemos lo que sería el músculo cigomático mayor y cigomático menor. Estos también contribuyen con lo que es la risa. El músculo cigomático mayor es superficial y se origina profundo al músculo orbicular del ojo a lo largo de la porción posterior en la superficie lateral del hueso cigomático. Se dirige hacia abajo y hacia adelante y se mezcla con el músculo orbicular de la boca. Entonces, esa región va a bajar justamente y desciende hasta el orbicular de la boca, mientras que el cigomático menor se origina igual en el hueso cigomático anterior al origen del músculo cigomático mayor, va a irse paralelo al cigomático mayor y se inserta en el labio superior, pero va a estar más medial al ángulo de la boca. Entonces, el cigomático mayor sí se va prácticamente a lo que sería la región de modiolo y el cigomático menor se va a ir más medial, casi al ángulo, pero que se forma entre los labios y la nariz. Ambos músculos se desplazan hacia los ángulos y van a traccionar como tal hacia la parte superior para ayudar a lo que es la risa. Tenemos el músculo elevador del labio superior,
este músculo elevador del labio superior, profundiza en el surco entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza. Se origina en el hueso maxilar, justo craneal al agujero infravitario, y sus fibras se dirigen en dirección inferior. Después tenemos el músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior, que está en esta región. Estaría lateral al músculo nasal. Entonces va y desciende hasta la región del auricular. Este se va a originar en el hueso maxilar cerca de la nariz para insertarse en el cartílago alar de la nariz y la piel del labio superior, y puede contribuir al ensanchamiento también de las narinas. Y tenemos el músculo elevador del ángulo de la boca, que está en esta región, que es el más profundo de todos estos músculos superiores. Este músculo elevador del ángulo de la boca posee una situación más profunda y se encuentra cubierto por los demás músculos. Se va a originar en el hueso maxilar justo inferior al agujero infraorbitario para sentarse en la piel del ángulo de la boca. Se encarga de elevar la comisura bucal y puede contribuir también a profundizar el surco existente entre la nariz y el ángulo de la boca durante la expresión de tristeza. Y aquí pueden observar también la relación que guarda este músculo elevador del ángulo de la boca con el músculo buccinador. Como el músculo buccinador va a estar por debajo, profundo a lo que es la mandíbula y profundo a lo que es el músculo macetero, ¿ok? Para mantener en esta región justamente toda la cavidad oral cerrada. Dentro de estos músculos también de la expresión facial vamos a tener el músculo platisma. Este músculo platisma va a ser un músculo justamente que es muy delgado, se va a extender desde la fase superficial del cuello, por debajo de la clavícula, en la región torácica superior, que va a ascender hasta el cuello y va a alcanzar la mandíbula. Las fibras que se van a insertar en la mandíbula, como tal, van a permitir que participe también en la expresión facial. Entonces, al momento de que se contrae el músculo platisma, por ejemplo, es cuando aprietan el cuello o cuando tensan la piel que está en el cuello, se tracciona también el músculo platisma y tensa la piel del cuello para desplazar hacia abajo el labio inferior y las comisuras labiales. Entonces también va a participar dentro de la expresión facial. Después, dentro de los otros músculos que tenemos, que son los músculos de otras regiones, por ejemplo, tenemos estos tres músculos auriculares. Estos tres músculos auriculares, que es el anterior, el posterior y el superior, ¿ok? Se encuentran relacionadas principalmente con la oreja. Aquí el músculo auricular anterior es anterolateral y tracciona la oreja hacia arriba y hacia adelante. El músculo auricular superior va a ser superior y su contracción va a elevar la oreja, y los músculos auriculares posteriores va a contraer y replegar la oreja y la va a elevar también. Entonces, estos músculos se encargan principalmente de movilizar la oreja. Estos están prácticamente muy pequeñitos, casi atróficos. En algunos pacientes generalmente no se encuentran visibles o se encuentran desaparecidos porque son remanentes de nuestra evolución. Y tenemos aquí este otro músculo, que es el músculo occipito frontal, que es el último músculo de esta categoría, que son los otros músculos de la expresión facial y se asocia principalmente a la piel cabelluda. Se compone de un vientre anterior, que es el vientre frontal, ¿ok? Y posteriormente un vientre occipital, que van a estar unidos a través de un tendón aponeurótico que va a cubrir toda la parte superior del cráneo. Aquí el vientre frontal como tal cubre la región de la frente para insertarse en la piel de las cejas, mientras que el vientre occipital se origina en la región craneal posterior y es menor que el vientre frontal. Cuando se contrae el músculo occipito frontal, se mueve la piel cabelluda como tal y produce los pliegues en la frente. Entonces, ahorita que hablemos de la piel como tal de la región craneal, vamos a hablar de este músculo. Y aquí ver cómo se organizan, cómo están todos los músculos asociados. Justamente aquí podemos observar el platisma, cómo viene desde la parte inferior de la mandíbula para descender e irse prácticamente a la región de las clavículas, en toda la cara anterior del cuello y del tórax. Todos los músculos inferiores de la expresión facial, ¿ok? Aquí el músculo nasal, el músculo prócer, y todos estos son los que nos van a permitir movilizar.
Algo importante del músculo buccinador, que vamos a ver, es que está atravesado como tal por este conducto, que es el conducto parotidio, que el conducto parotidio va a desembocar justamente a nivel de la segundo molar en la parte interior de la cavidad oral. Entonces, una estructura que va a estar relacionada aquí en la parte de la cara va a ser la glándula parótida. La glándula parótida va a ser la mayor de las tres glándulas salivales principales. Las glándulas salivales que vamos a tener como tal van a ser eh, la glándula parótida, la submandibular y la sublingual. Son esas tres glándulas salivales. Entonces, esta glándula parótida como tal se va a situar lo que sería la parte anterior y caudal de la mitad superior, de la mitad inferior de la oreja. Vamos a tener varias porciones, que va a ser una porción superficial, una posterior y una profunda a la rama de la mandíbula. Y justamente vamos a observar cómo aquí está cubriendo la parte de la mandíbula, va a descender y prácticamente va a estar por debajo de la mandíbula. Entonces, esto te va a extender también por la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo y va a ser un sitio importante porque van a pasar diferentes estructuras en esta región. Entonces, el primero de ellos va a ser el conducto parotidio, que lo vemos en esta región. Este conducto parotidio abandona el borde anterior de la glándula y a mitad del camino entre el arco cigomático y la comisura bucal, entonces aquí el arco cigomático y la comisura bucal, aquí en esta región, si trazamos una línea, justamente a la mitad vamos a ver que se introduce profundamente en la almohadilla grasa de la boca para atravesar este músculo buccinador y desembocar al interior de la boca cerca del segundo molar superior. Entonces, este es el conducto parotidio. Incluso ustedes pueden tocar la parte interna de su boca, localizar su segundo molar y en la piel que está dentro de la cavidad oral van a sentir un pequeño repliegue dentro de la boca, en la parte de los carrillos de la mucosa interna de la boca. Ese pequeño como granito o como elevación que van a sentir dentro de la parte interna, ese va a ser el sitio por donde va a desembocar el conducto parotidio. Después tenemos las relaciones que va a tener esta glándula parótida. Si observan, tiene muchas regiones aquí. Y en esta glándula parótida van a incorrerse lo que son diversas estructuras, como va a ser el nervio facial, la arteria carótida externa, así como algunas de sus ramas y la vena retromandibular. Entonces, el primero de estas estructuras va a ser el nervio facial, el séptimo paracraneal. Después de que abandona el cráneo a través del orificio estilomastoideo, se va a introducir en lo que sería el espesor de la glándula parótida y generalmente se va a dividir en dos troncos, un tronco superior y un tronco inferior. ¿Ok? Esos diferentes troncos van a dividirse para inervar justamente a todos los músculos de la expresión facial. Entonces, en los bordes superior, anterior e inferior de la glándula parótida van a terminarse formando 5 ramas principales. De estas 5 ramas principales van a ser los ramos temporales, los ramos cigomáticos, los ramos bucales, los ramos mandibulares marginales, que depende del libro, pueden ser nada más mandibulares, pueden ser marginales, y los ramos cervicales. Esas serían las 5 ramas que van a formar las partes terminales del nervio facial. El nervio facial, al momento en que sale, va a dividir a la glándula parótida en dos regiones, una superficial y una profunda. Entonces ven aquí como tenemos justamente entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides sale el nervio facial, que abandona el orificio estilomastoideo, penetra como tal a la glándula parótida y la glándula parótida la va a tener una parte superficial y una parte profunda. En la parte profunda va a estar relacionada con tanto la vena retromandibular como con la arteria carótida externa. Y aquí ven cómo está por delante justamente del músculo massetero, la porción externa, la porción superficial de la glándula parótida. ¿Ok?
Entonces, dentro de las partes de las relaciones con la carótida externa, aquí vean cómo está justamente la arteria carótida común y a nivel de C6 se va a bifurcar en carótida interna y carótida externa. La carótida externa como tal va a penetrar en el interior de la glándula, aparecen en la porción profunda inferior a la glándula. Entonces, durante su recorrido en dirección superior va a dar la arteria auricular posterior. Vean, aquí entra, aquí viene entrando la glándula parótida y vamos a dar esta arteria auricular posterior que se va a ir hacia la parte posterior por detrás del oído y antes de dividirse en sus dos ramas terminales que van a ser la arteria temporal superficial y la arteria maxilar, ¿ok? Cerca del borde inferior de la oreja. La arteria maxilar como tal va a entrar en esta región, va a estar ya por detrás de la arteria de la glándula parótida para irse justamente hacia la parte profunda de la mandíbula en la fosa infratemporal. Y después la arteria temporal superficial, que la vemos en esta región, continúa en dirección superior para levantar el borde superior de la glándula tras emitir lo que sería la arteria transversa de la cara, que es esta que se encuentra en esta posición. ¿Ok? Entonces aquí está la arteria transversa de la cara. En cuanto a la vena retromandibular, que vamos a ver en esta región, aquí ven está la yugular interna, tenemos la yugular externa y tenemos la vena retromandibular. Dentro de la vena retromandibular, recuerden que va a recibir afluencias todo lo que es el plexo trigoideo a través de la vena maxilar, ¿ok? Y también a través de la vena temporal superficial. Se viene la vena temporal superficial, se junta con la vena maxilar y va a formar la vena retromandibular. Entonces, como tal de la inervación de la cara, ya hemos visto la mayoría de los nervios, generalmente los nervios que se van a originar justamente del nervio trigémino. Entonces, durante el desarrollo embrionario ya vimos que como tal los músculos de la expresión facial se originan del segundo arco faríngeo y van a estar inervados por el nervio facial, mientras que toda la sensibilidad de la cara va a estar dada principalmente por el nervio trigémino, que va a estar inervando lo que son las estructuras del primer arco faríngeo y el nervio facial, todas las estructuras se originan del segundo arco faríngeo. Entonces, dentro de la inervación sensitiva que ya vimos, va a estar dada principalmente por el nervio trigémino. Entonces, la cara se va a originar de diferentes estructuras que van a originarse del primer arco faríngeo. Entonces, toda esta inervación va a depender del nervio trigémino y este nervio trigémino, como dice, va a estar formado por tres ramas. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, el nervio oftálmico como tal, que tenemos en esta región, como ya lo hemos visto, este nervio oftálmico abandona el cráneo y penetra en la órbita a través de lo que es la fisura orbitaria superior y a través de diferentes ramos va a proporcionar la inervación de las estructuras faciales. Entonces vamos a tener de los nervios, de todos los nervios que forman la región oftálmica, vamos a ver que los nervios que van a dar la sensibilidad en la piel de la cara como tal, tenemos el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. Vean cómo el nervio supraorbitario va a irse prácticamente también hasta la parte posterior, a la mitad de lo que sería la piel cabelluda, ¿ok? Mientras que el nervio supratroclear a la parte de la frente. Estos nervios supratroclear y supraorbitario abandonan la órbita superiormente para inervar tanto el párpado superior, la frente y la mitad de la piel cabelluda. Tenemos el nervio infratroclear, que lo tenemos en esta región. El nervio infratroclear sale de la órbita por su ángulo medial e inerva la mitad interna del párpado superior, la piel del área del ángulo medial y la región lateral de la nariz. Tenemos el nervio lagrimal, que aparte de inervar a la lágrima como tal, inerva la mitad externa del párpado superior y la piel del ángulo lateral. Y tenemos el nervio nasal externo, que este nervio nasal externo va a originarse justamente del nervio etmoidal anterior. Este nervio va a inervar lo que es la región anterior de la nariz. Después tenemos la segunda porción del nervio trigémino, que va a ser el nervio maxilar, que abandona el cráneo a través del agujero redondo mayor, y sus ramos que va a inervar a la piel de la cara van a ser la rama cigomático temporal,
¿ok? Que se va a ir en esta región por la fosa temporal, sube este nervio cigomático temporal, que abandona el hueso cigomático para inervar toda la zona de la región anterior de la sien por encima del arco cigomático. Una rama cigomático facial que se va a encontrar en esta región. Esta abandona el hueso cigomático y va a inervar lo que es una pequeña zona de la piel que cubre el hueso cigomático. El nervio infraorbitario, que viene justamente hasta esta porción de la órbita por la parte inferior, abandona a través del agujero infraorbitario y se divide en los ramos que inervan el párpado inferior, la mejilla y la región lateral de la nariz y el labio superior. Y después vamos a tener las ramas sensitivas del nervio mandibular, que generalmente proceden la mayoría de la rama posterior del nervio mandibular. Y aquí tenemos justamente que en este nervio mandibular va a abandonar el cráneo a través de la agujero oval y va a dar el nervio auriculotemporal, que es este que se encuentra en la parte posterior. El nervio auriculotemporal alcanza lo que es la cara posterior de la articulación temporomandibular, atraviesa la glándula parótida y asciende para inervar el conducto auditivo externo, la superficie de la membrana timpánica y una amplia zona de la sien. El nervio bucal, que se va hacia esta región, para irse a lo que sería el músculo buccinador para inervar la región de la mejilla. Y el nervio mentoniano, este nervio mentoniano que va a abandonar la mandíbula a través del agujero mentoniano para dar múltiples ramas para inervar la piel. Este músculo mentoniano, recuerde que va a ir justamente desde el músculo alveolar inferior, atraviesa el conducto mandibular para terminar en esta región. Entonces, todos estos son los músculos que van a inervar como tal la parte sensitiva de la cara. Si ya lo vemos en un esquema, ven aquí, observamos justamente que está dividido en la cara parte anterior, la parte superior, por el nervio oftálmico a través de sus nervios supratroclear, supraorbitario, infratroclear y el nasal externo. Después tenemos la región de la rama maxilar, donde tenemos los nervios cigomático-temporales, cigomático-facial y el nervio infraorbitario. Y después tenemos la región de la sien, donde tenemos a los músculos mandibulares, tenemos al nervio auriculotemporal, al nervio bucal y al nervio mentoniano. Entonces, toda esta región, la parte anterior de la cara va a estar inervada justamente por todos estos músculos, principalmente el músculo trigemino, mientras la parte posterior va a ser del plexo cervical, donde vamos a tener el nervio occipital mayor, que va a ser una rama de C2, vamos a tener lo que sería la región del músculo occipital menor y auricular mayor, que van a estar justamente en el plexo cervical. Y en la parte justamente de la nuca tenemos al occipital tercero, que va a ser rama de C3. Entonces, toda la cara como tal, la sensibilidad de la cara va a estar dada por el nervio trigémino. Mientras que la inervación motora de los músculos de la expresión facial, ¿ok? Así como los músculos de la oreja y la piel cabelluda, como derivan del segundo arco faríngeo, van a estar inervados por el nervio facial. Entonces, el nervio facial como tal va a abandonar la fosa craneal por el conducto posterior, por el conducto auditivo interno, pasa a través del hueso temporal, donde va a emitir varios ramos, y tras salir de la base del cráneo, por el agujero estelomastoideo, emite el nervio como tal auricular posterior, y se dirige hacia abajo para inervar lo que sería el vientre occipital del músculo occipitofrontal y la piel del cuero cabelludo. Después sale el tronco principal del nervio facial y como tal se va a dividir en dos regiones, en dos troncos. Entonces, de estos dos troncos vamos a tener una rama superior que va a ser la rama temporofacial y en la parte inferior vamos a tener una rama que es la rama cervicofacial. De estos como tal vamos a tener en la parte superior los ramos frontales, estos ramos temporales que emergen del borde superior de la glándula parótida para inervar los músculos del área de la sien, la frente y la zona supraorbitaria. Después tenemos los ramos cigomáticos, que tienen estos de color moradito. Estos surgen en el borde antero superior de la glándula para inervar los músculos de la región infraorbitaria, la región nasal lateral y el labio superior. Después ya de la parte de la rama cérvico-facial van a salir los ramos bucales,
que salen del borde anterior de la glándula parótida para inervar los músculos de la mejilla, el labio superior y la comisura bucal. Después los ramos marginales, los ramos de la mandíbula que emergen por el borde antero inferior para inervar los músculos del labio inferior y el mentón. Y por último tenemos las ramas cervicales que abandonan la glándula parótida por su borde inferior para inervar el músculo platismo. Entonces aquí podemos observar cómo se dividen y justamente aquí tenemos al orificio el orificio estilomastoideo por donde sale el nervio facial y vemos como que va a dar su rama para el nervio auricular posterior. Tenemos un pequeño ramo para el músculo digástrico y después ya tenemos sus dos ramas, que sería un ramo temporofacial y una cérvico-facial. Esta imagen es una fotografía de una cirugía. Tenemos cómo se levanta el lóbulo de la oreja. Hacemos una disección. Esta en la parte superior tenemos a la glándula parótida. Aquí tenemos el músculo digástrico, el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí podemos ver cómo se divide justamente este nervio, que sería el nervio facial. Esta es una disección que se hace justamente para resecar parte de la parótida, la porción superficial de la parótida. Y podemos observar cómo está aquí el nervio facial, que lo tenemos que preservar en el momento que nosotros hacemos una disección o que retiramos la glándula parótida. Dentro de las arterias o de los vasos que van a irrigar la región como tal de la cara, pues bueno, la cara principalmente van a ser ramas de la arteria carótida externa y en menor medida ramas de la arteria carótida interna, que principalmente sería de la rama oftálmica, que ya vimos que van a atravesar eh, desde de la fosa craneal media hasta la región de la órbita. Entonces también de mayor parte del retorno venoso va a ser subsidiado de la vena yugular interna, aunque algunas conexiones faciales también resultan parte de la circulación venosa a través de la vía intracraneal, generalmente las que van a venir desde la región de la órbita para irse hacia el seno cavernoso. Entonces, de estas arterias, principalmente tenemos a lo que sería la arteria facial, aquí vemos la arteria carótida externa, viene aquí la arteria facial. Esta va a ser el vaso más importante para la irrigación de la cara. Después de que sale anterior a la arteria carótida externa, asciende atravesando las estructuras profundas del cuello y va a emerger en el borde inferior de la mandíbula, que la podemos observar. Y va a pasar posterior a la glándula submandibular, sigue su trayecto curvo alrededor del borde inferior de la mandíbula, si se fijan va a pasar por debajo y después anterior a la mandíbula, y va a irse anterior al músculo massetero, donde se puede palpar su latida hasta alcanzar la región de la cara. Desde este punto va a dirigirse hacia la parte superior, vean cómo va a ir oblicua, okay, la arteria facial, y después esta arteria facial sigue medialmente, siguiendo un curso tortuoso, asciende por la región lateral de la nariz y finaliza en la parte medial de la nariz y de la órbita para transformarse en arteria angular que va a estar en el ángulo medial del ojo. A lo largo de todo su recorrido, esta arteria facial va a irse profunda a los músculos platismas, risorio, cigomático mayor y cigomático menor, ¿ok? Y puede atravesar el músculo elevador del labio superior. Después de esta misma arteria facial, van a salir o se van a originar tanto las arterias labial superior como las arterias labiales inferiores. Que como su nombre lo dice, pues la labial inferior irriga el labio inferior, mientras que la labial superior va a irrigar todo el labio superior. También vamos a tener lo que sería estas pequeñas ramas, que serían las arterias nasales laterales, que también van a ser ramas de la arteria facial, y es una pequeña rama que discurre por la región lateral de la nariz y aporta irrigación a lo que sería la superficie lateral y el dorso de la nariz. Después tenemos de aquí, justamente viene la arteria temporal superficial y de la arteria temporal superficial vamos a tener lo que sería la arteria transversa de la cara. La arteria transversa de la cara, como tal, surge de la arteria temporal superficial por dentro del parénquima de la glándula parótida, atraviesa la glándula parótida y cruza la cara siguiendo una dirección transversa, ¿ok?
aparece entre el arco cigomático y el conducto parotídeo. Entonces aquí está el arco cigomático, el conducto parotídeo, y por medio de ellas va a pasar la arteria transversa de la cara. Después vamos a tener las ramas de la arteria maxilar. ¿Se recuerdan de la arteria maxilar que se va a ir por toda la fosa infratemporal? Vamos a tener a la arteria infraorbitaria. Esta arteria infraorbitaria, se recuerda que obviamente va a surgir por debajo de la, del agujero infraorbitario, por debajo de la órbita, y va a llegar el párpado inferior, el labio superior y el área comprendida entre estas dos estructuras. Vamos a tener por la parte interna a la arteria bucal, que va a llegar a la cara procedente de la superficie externa del músculo buccinador para irrigar todas las estructuras de la mejilla, y terminar con la arteria mentoniana, que alcanza lo que serían todas las, el agujero mentoniano para irrigar la zona del mentón. Y por último tendríamos las ramas de la arteria oftálmica, que van a ser las arterias cigomático-faciales, cigomático-temporales, que las tenemos en esta región, y la arteria dorsal de la nariz, que vendría en esta región, que procede de justamente de las arterias etmoidales anteriores. Las venas generalmente van a seguir el mismo trayecto de las arterias y van a recibir todas las tributarias de la región de la cara. Entonces aquí podemos ver justamente la arteria maxilar, el recorrido de la arteria maxilar. De esta arteria maxilar recuerden que vamos a dar lo que sería hacia la arteria mentoniana, la arteria bucal y la arteria infraorbitaria. De lo que serían las conexiones que van a estar, conexiones venosas intracraneales, vamos a tener que la vena facial, que tenemos en esta región, durante todo su recorrido, establece numerosas conexiones con los conductos venosos que se dirigen hacia las zonas más profundas de la cabeza. Entonces se comunica con las venas oftálmicas que van a drenar hacia el seno cavernoso. De la mejilla que se une con las venas que van a cubrir o que van a atravesar el agujero infraorbitario, que se van a ir también hasta el plexo trigoideo o hacia el seno cavernoso. Y también se va a ir con las venas que se dirigen hacia las regiones más profundas de las caras, con la vena facial profunda hacia el plexo pterigoideo. Entonces vean cómo todos tienen estas conexiones entre toda la cara, que se puede ir tanto a la región del seno cavernoso, hacia el plexo pterigoideo y hacia la vena yugular interna, y todo esto también se puede comunicar a través de lo que es la vena retromandibular. Y dentro del drenaje venoso que vamos a tener, también tenemos el drenaje linfático. El drenaje linfático de la cara principalmente va a estar dado por los ganglios submentonianos, que van a estar inferiores y posteriores al mentón, que van a drenar todo lo que es la región medial del labio inferior y la barbilla bilateralmente. Los ganglios submandibulares, que están superficiales a la glándula submandibular e inferiores al cuerpo de la mandíbula, y drenan los linfáticos del ángulo interno de la órbita y la mayor parte de la nariz. Y los ganglios parotídeos, que se encuentran por delante de la oreja y drenan a los linfáticos de la mayor parte de los párpados, de la parte de la zona externa de la nariz y la región lateral de la mejilla.